Los exnovios de mi novia. Historia basada en una experiencia anónima. Una tarde, Joana me habló de su deseo de presentarme a su padre. Su mamá había fallecido cuando ella tenía 5 años. Su padre era lo que más quería en el mundo y por esa misma razón era muy importante que supiera de nosotros. No sé si para alguno de ustedes esto se puede considerar ir rápido, pero estando dentro de una relación así para mí era ir demasiado lento. Le respondí que estaba bien y planeamos la comida para el siguiente fin de semana. Cuando llegó el domingo me puso una camisa y un pantalón de vestir. Llegué a la casa de mi novia, que no está de más decir que tenía un buen nivel económico. Su papá era ortodoncista y ella estaba por terminar una especialidad. Mi novia me recibió en la puerta y me dio un beso que yo sentí con mucha intensidad. Es más, aún hoy si cierro los ojos puedo volver a sentir aquella emoción. Traía un vestido rosa de terciopelo que le marcaba bien las curvas y sus atributos bien formados. Me imaginé a mí mismo dentro del vestido y teniendo relaciones en ese mismo lugar sin importarme nada. Pero claro que me intenté tranquilizar un poco. Joana me guió a un comedor grande en donde ya estaba su padre y además varias personas. Me los fue presentando uno a uno. Eran tías, primas y otros parientes que se habían reunido para conocerme. Ahí sí me intimidé de confesarlo. De cualquier manera me sentí bien al estar ahí porque de alguna forma conocer a su familia me daba como cierta seguridad de que Joana quería algo serio, algo igual que yo. Me terminé sentando al lado de una de sus tías, una mujer muy extraña de cabello naranja y cejas grandes. Estas mismas la señora las pintaba de color azul cielo. Su vestido era un morado eléctrico y se reía mucho con lo que escuchaba de la conversación. Pensé que era una mujer excéntrica, pero nada más. Siempre hay un pariente así en cada familia. Comimos pastel de carne con vino y algunas uvas. Fue una comida muy rica, de decir verdad. Hubo entrada y postre y también las típicas preguntas que hacen los familiares de algún pretendiente. O al menos eso es lo que supongo. Por ejemplo, a qué me dedicaba, qué hacen mis padres, cuáles eran mis ingresos. Todo iba hasta cierto punto normal hasta que los familiares comenzaron a irse. Joana me dijo que iba al baño y me quedé solo con la pariente de cabello anaranjado. Su nombre, por cierto, era Justina. Pareces un buen muchacho, comenzó a decirme. Deberías irte de aquí cuanto antes. Pero no me refiero de esta casa, sino de tu relación. Ya perdí las veces en las que hemos tenido esta comida, que hemos conocido los novios de Joana y después. Bueno, yo estaba atónito escuchando sus palabras y después qué, pregunté. Dígame, si ya está hablando al menos dígame toda la verdad. Pues han desaparecido, chico. Deberías investigar un poco la persona con quien estás. Si la gente hiciera esto, se ahorraría muchas desilusiones. Investiga los exnovios de tu novia. Pregúntale cómo se llamaban o cómo están. Una simple curiosidad de novio. Creo que podrás disimularlo. Por supuesto que tenía más preguntas, pero en ese instante Joana apareció. Justina se despidió de nosotros y cuando se despidió de mí me guiñó el ojo. La verdad en ese momento no le presté mucha atención, imaginé que podía ser alguna broma o algo así por parte de Justina. Pero esta duda estuvo dando vueltas en mi mente por varias semanas hasta que por fin mientras preparaba algo de comer, comenzamos a platicar de cómo éramos en el pasado. Pensé en contarle la experiencia que tuve con la chica de la secundaria que ya les había contado a ustedes, porque podía generar un ambiente de confianza. Luego de reírnos un poco le pregunté si tenía alguna experiencia así con sus exnovios. De inmediato noté un cambio en Joana. Su postura cambió y fue como si su cuerpo se pusiera muy tenso. Sí, tuve un novio llamado Luis Alcántara. Estaba en mi salón, pero lo nuestro no funcionó. Él era un machista y posesivo. Al final separarnos fue lo mejor. Como esa tarde veríamos películas para pasar un buen rato, no insistí.
al menos no en ese momento. La verdad se me quedaron clavadas las palabras de Justina. Tenía miedo de echar las cosas a perder. Bueno, más bien siento que era mi temor de que esa persona que estaba dándome una oportunidad en el amor resultara no ser lo que yo esperaba. Por un lado saber esto y por el otro mi miedo de perder a una de las pocas personas en el mundo que me estaba aceptando tal y como yo era, o al menos eso era lo que creía. Al final pudo más mi curiosidad. Creo que es muy subestimada porque la curiosidad ha dejado de descubrir continentes o inventar cosas. Dejarnos llevar curiosidad no siempre mata al gato, como dice el dicho. Yo sabía dónde había estudiado Joanna y fui a hablar con uno de los directivos. Solo buscaba saber dónde encontrar al chico, su empleo o domicilio. La persona que me atendió al principio fue grosera y cortante conmigo. Me dejó claro que ningún miembro del personal tenía permiso de dar información confidencial de los alumnos, o en este caso en específico un exalumno. ¿No terminó la carrera?, pregunté con interés. Aquí entra de nuevo mi carisma y mi facilidad para conmover el corazón de las mujeres. Comencé a preguntarle al administrativo sobre su vida, si le gustaba su trabajo. Todas esas preguntas que en realidad no me interesaban, pero que siempre es bueno para generar empatía en los demás. Sabía que estaba perdiendo tiempo, pero necesitaba obtener un poco más de esa información. Luego de una hora de escuchar sus penurias, volví al tema del chico. Pues en realidad no era un secreto lo que pasó y comenzó a contar esta mujer. Él fue el novio de una chica de esta escuela, muy guapa por cierto, pero de la nada dejó de venir y simplemente desapareció. Nadie supo qué le pasó, pero la madre del chico siempre sostuvo que la culpable fue la misma novia. Mira, la mamá trabajaba en tal lugar y puedes preguntarle. Pero no le digas que fui yo la que te dijo dónde poder encontrarla. Le agradecí con el alma y me fui de ahí. Mientras manejaba la dirección que me había dado me temblaban las manos. No tenía idea de lo que podía encontrarme, pero ya había tirado el hilo de la media. No había marcha atrás en ese momento. El negocio donde fui a parar era una frutería. La señora era quien estaba en el mostrador y me dio las buenas tardes y yo me hice el que iba a comprar unas manzanas y unas uvas verdes. Fui a que me cobrara y cuando me dio el cambio me dijo que tuviera un buen día, pero no me pude mover. He de confesar que no supe cómo abordarla. Ni yo mismo sabía cómo era su hijo, únicamente sabía que se llamaba Luis. Me quedé un momento parado en silencio pensando cómo preguntarle. Mi rara actitud no pasó desapercibida por la señora, que lo primero que se le vino a la mente fue que probablemente le iba a saltar o algo parecido. Noté su rostro de temor y tuve que actuar rápidamente para no espantarla. No se asuste, señora. Yo soy el actual novio de Joanna. Si bien la señora no podía disimular el temor que le causé al quedarme parado como idiota, cuando le dije quién era, su rostro se transformó en uno totalmente desencajado. Váyase, váyase de este lugar, váyase antes de que sea tarde, me dijo con la voz temblorosa. A estas alturas yo estaba muy sacado de onda. No podía creer lo que estaba escuchando por segunda vez. De hecho, comenzó a identificarme como el protagonista de la película Huye, que si no la han visto se las puedo recomendar. ¿Y por qué?, le pregunté. No es la primera persona que me lo dice y estoy intentando saber qué le pasó a los demás exnovios de mi novia. No sé nada de ellos. Todo ese asunto parece estar muy en el misterio y quiero descubrir qué pasó. La mujer frente a mí escuchaba cada una de mis palabras con mucha atención. Su miedo había desaparecido y ahora notaba mucha tristeza en sus ojos. Se le habían llenado de agua y me di cuenta de que estaba haciendo un gran esfuerzo para no llorar. Luego de un momento de silencio me contestó que sí, que tenía tiempo de escuchar su versión de la historia. Además agregó algo que llamó profundamente mi atención. Lo que voy a decirte te puede salvar la vida. No tenía opción.
Quería saber qué ocurría y qué estaba pasando alrededor de Joanna. ¿Por qué me estaban aconsejando irme de ahí y dejarla? ¿Qué estaba sucediendo en general? Le respondí que sí, le ayudé a cerrar el negocio de la frutería y subimos a mi auto. Ella me dejó en una cafetería que a partir de esa vez se ha convertido en una de mis favoritas. Era un lugar cómodo pero sin muchas personas. Se podía disfrutar de cierta intimidad, por así decirlo. Yo solo pedí un americano que cabe mencionar se quedó frío sobre la mesa. La verdad no recuerdo qué fue lo que pidió ella. Cuando la mesera fue a llevar nuestra orden, le volví a preguntar a la señora qué era lo que había pasado con Luis y con Joanna. La señora sacó un cigarro, le dio una buena calada antes de comenzar a decirme lo siguiente. Desde que me presentó a su muchacha supe que había algo muy malo en ella. Sentía algo en su sombra como si no fuera suya. Además se ponía muy nerviosa cuando le preguntaba sobre sus otras relaciones. Cuando mi Luis me la presentó porque querían casarse, no me aguanté las ganas de preguntarle todo. Al día siguiente mi hijo me pidió que no volviera a molestarlos. Se iba a casar, me gustara o no. Me explicó que Joanna se había sentido acosada por mí. Mi hijo estaba muy enamorado de ella y yo hubiera hecho todo por mantener las cosas bien entre los dos. Así fue que me hizo a un lado. No sabes cómo me arrepiento. Un día simplemente desapareció. Estuve preguntándole a tu noviecita qué había pasado y qué fue lo último que supo de Luis. Joanna solamente agachaba la cabeza y me aseguraba que la última vez que lo vio fue cuando subió a su auto y se marchó diciéndole que iba a regreso a su casa. Fue una noche antes de la boda. Créeme que buscamos por tierra y mar. Estuvimos esperando que llamaran para pedir una extorsión o algo, pero nunca pasó. En su escuela fue un caso muy popular. Todos se enteraron y pegaron carteles publicando su foto en el Facebook, pero simplemente se lo había tragado la tierra. Con el tiempo la gente olvida, pero una madre nunca va a olvidar a su hijo. Seguí buscando en vano hasta que decidí acercarme a una clarividente. Había leído noticias de que algunos padres lograron encontrar los restos de sus hijos con ayuda de estas personas. Algunos creen y otros no. Pero cuando deseas encontrar un hijo, te abres a todas las posibilidades. Le tuve que llevar una playera de mi hijo y la señora la tomó y la empezó a oler. Cerró los ojos y comenzó a decirme una historia que parece sacada de una pesadilla. La clarividente me dijo que Luis ya no estaba en este mundo y que había muerto. Nunca iba a encontrar su cuerpo porque estaba deshecho. Le pregunté si era Joanna y la respuesta todavía la llevo clavada en mi corazón. Sí y no. La que fue novia de tu hijo está maldita. En algún momento de su infancia tuvo contacto con uno de los 7 reyes del infierno. Este demonio la considera suya. Aunque ha tenido varios novios, se los lleva antes de que puedan tener relaciones con ella. Nunca permitirá que sea de otro. Está maldita. Esas almas están condenadas cuando se encuentran con ella. Los novios sirven de ofrenda para este rey de los demonios. Tu hijo ya no está en este mundo, se encuentra en el reino de esta entidad. Te suena locura, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero por alguna razón lo creía. No dudé ninguna palabra de esa mujer. Yo misma comencé a investigar a los exnovios de Joanna y me di cuenta que todos habían fallecido en situaciones sospechosas. De algunos de ellos han podido encontrar sus restos y de otros no. Yo lo creo. Creo que todo eso es verdad. Déjala. Tienes que dejarla antes de que te pase lo mismo que mi querido Luis. Pero cuando terminó de hablar el café ya estaba frío sin que le hubiera dado un sorbo. El cigarro de la señora se había consumido por completo y por alguna razón se me hizo un nudo en la garganta. La historia me pareció sorprendente, muy en el fondo la creía, pero mi mente quería pensar otra cosa. Seguramente el destino de los exnovios de mi novia tiene otra explicación. Pagué las bebidas y llevé a la señora a su casa agradeciéndole mucho por la confesión.
Antes de bajarse del carro, volvió a repetirme que me alejara de ahí, porque seguramente me podía esperar una vida maravillosa, una que no iba a poder disfrutar al lado de Joana. Cuando cerró la puerta del auto, aceleré. Tenía un lugar a donde ir. Necesitaba ir a ver a mi exnovia para poder develar este misterio de una vez por todas.